Muy buenos días, mi nombre es Rafael Eduardo Pardo Gudelo, inscrito en el programa Licenciatura en Filosofía de la Cátedra Actual de Estudios Afrocolombianos. Realizamos un estudio con 5 personas en un grupo, una comunidad de indagación. Sí, entre las 5 personas se encontraban 2 afrodescendientes, de los cuales muy poca información tenían sobre el tema del estudio afrocolombiano que se realiza acá en este país. Lo único que sabían en sí era que su descendencia afro provenía simplemente de la tez oscura, no de por qué provenían tanto de África o cuáles eran sus derechos por tener una etnia, cuál era su aporte hacia la sociedad colombiana. Tenían muchas dudas sobre lo mismo y se les inculcó gracias a este curso temas que fue de gran valor para ellos, como me lo mencionaron. Entre ellos se les planteó la importancia de la etnoeducación en ese país, que se inició prácticamente desde el año 70, desde los 70. Empezó el estudio a dar sobre la importancia de los afrocolombianos, sobre sus grupos étnicos y sus aportes que han dado, que se basa más o menos desde los años 50, ¿sí?, donde se requirió darle importancia a todos los avances y a darle su propia territorialidad, sí, para crear un nuevo sistema donde ya que el de nosotros no es el mejor, quizás ellos puedan encontrar una nueva forma. Sí, ese proyecto que se realizó fue basado en ese tema. Entonces también se les mencionó sobre el origen de los afrocolombianos, de los afrodescendientes en este país. Todo fue gracias a, bueno, digamos por desgracia, del secuestro masivo, de la migración masiva obligatoria de parte de los africanos hacia países como Latinoamérica, Europa, Inglaterra. Sí, todo fue una migración obligatoria, donde por desgracia las costumbres antiguas europeas eran dividir, ellos tenían sus propios lenguajes, los dividieron, que no se pudieran entender y así hacer caso a las órdenes que creaban sus nuevos amos. Antiguamente la situación de discriminación afrodescendiente no estaba fomentada porque era una ley y un derecho tener esclavos negros. Entonces, después de la historia de la independencia, gracias al aporte que ellos hicieron con nosotros, prácticamente o sirven a la independencia o no los apoyamos, ellos fueron prácticamente los que dieron la cara para la libertad y para tener un país democrático, se puede decir, a pesar de que hoy en día todavía se encuentra mucha discriminación en el país. Todo se basa prácticamente a recalcar en una ley que se realizó en el 93, la ley 70, que habla sobre la igualdad y el derecho a la no discriminación. En el artículo 55 más que todo se plantea esa idea, y esta ley, gracias a esta ley también ellos han podido tener su propia territorialidad, han tenido su parte donde ellos pueden crear su propia cultura, ¿sí?, donde no tenga que influenciar tanto ni la iglesia ni el gobierno, sino ellos propios, por la deuda que tenemos como personas hacia los afrodescendientes. En el Meta actualmente en el Meta, ¿sí?, bastante afrodescendiente hay, pero también se encuentra mucho la discriminación. Uno ve a una persona con tez negra y de una vez uno lo mira como que o son ladrones o tienen malas mañas o simplemente están para hacer obras de construcción, pero muy pocas personas saben lo mucho que entienden sobre lo que nosotros lo hacemos. O sea, son totalmente iguales y de mi parte yo trato de eliminar toda discriminación, pero las personas no ayudan con indirectas raciales, como que porque es negro, que porque la burla, y esas cosas no ayudan mucho en la región en la que me encuentro, que es Villavicencio Meta. La religiosidad de ellos también, el origen de su religión ha desaparecido. Ellos creían tanto en dioses y sobre todo adoraban la naturaleza, tanto de las plantas, del sol, de la lluvia, era su adoración y cada uno tenía sus propios dioses. Al inculcar la ideología católica cristiana, su religión cambió tanto, ¿sí?, que hoy en día ya hace parte de ellos. La musicalidad de ellos, ¿sí?, a base de tambores, sobre todo,
Sí, creaban mucha música que hoy en día se escucha en diferentes ritmos, la salsa, el vallenato, el umbalú, que eran ritmos que hacían honores a sus muertos, que era como una forma de expiación. ¿Sí? Y a base de todas las circunstancias que realizaron ellos, de todas las circunstancias por las que pasaron, ¿sí? Se crearon obras literarias escritas por ellos, pero en sí no había una lengua como tal, un lenguaje tal para escribirlo, y prácticamente sus registros más antiguos eran solamente orales. Hoy en día podemos encontrar mucha literatura escrita, pero también de las antiguas eran a base de lo que ellos decían, de sus costumbres, de sus formas de salud, que era menos prejuiciosa como hoy en día lo encontramos. Entonces, a base de todo eso, los afrocolombianos tienen su propio territorio. Sí, tienen una forma de un etnodesarrollo para que ellos puedan fortalecer sus costumbres sin que nosotros tengamos que implementar nuestras ideas, sino el respeto que ellos se ganaron por la creación de la independencia o el aporte que ellos crearon en la independencia, y que incluso después de eso tuvieron que salir por medio de los cimarronajes y los palenques, crear su propio territorio, hasta que se entendió de que ellos simplemente estaban peleando por lo que ellos también se merecían, su espacio, su libertad. Se crearon incluso en esas partes, en esos territorios, ¿sí? Para que se pudieran desarrollar tanto cultural como costumbres, ambientes políticos, donde la participación de ellos eran por medio de los consejos comunitarios. El Estado pensaba de que si creaban esos consejos comunitarios ellos lograrían un mejor método de gobierno que cambiara el sistema que tenemos hoy actualmente en el país. La corrupción es tan grande que hasta participantes de la misma cultura, de los mismos afrocolombianos, han caído en la corrupción, en la ambición, y no ha permitido el desarrollo de la mayoría. Sí, hoy en día por eso tenemos retos contemporáneos como la violencia frente a todo el mundo por parte de ellos, pero es solamente una discriminación de que uno mira a una persona afrodescendiente y piensa que es un ladrón o que me va a matar, es un asesino. Es algo totalmente equívoco. De ahí nace mucha violencia y siempre se recalca violencia a un afrodescendiente, y no debe ser así, obviamente. También por parte de las Fuerzas Armadas en el país han habido demasiados desplazados, personas afrodescendientes que han migrado hacia zonas rurales pacíficas, y por intereses políticos, estatales o intereses armados los han desplazado y vienen a las ciudades simplemente sin nada que hacer, y cuando buscan simplemente se encuentra la negatividad frente a las personas hacia ellos. La discriminación, tanto consciente como inconsciente, también hace mucha parte, sobre todo en los chistes, en las burlas, siempre crea inconscientemente una degradación hacia el término, el concepto que tenemos hacia los afrodescendientes, sobre todo hacia las mujeres, que tienen el concepto, sobre todo por la comunicación masiva. Han creado una clase de discriminación de que ellas simplemente sirven para hacer oficios de casa, para andar mal vestidas y para tener sus amos, y nosotros depender de esos servicios de ellos, cosa que no es correcto. Entonces en todo eso se basa el estudio de afrodescendientes, lo que tengo el conocimiento y lo que repartí hacia la comunidad de indagación que tuve, de 5 personas. Que tengan un excelente día, muchos éxitos.